SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Conclusiones de lo que se ha vivido esta tarde en el Senado. La primera, y esta posiblemente sea la que más afecte a los españoles, es que el presidente Sánchez ha reconocido que el escenario de lo que está por venir en este invierno es incierto y que todo depende de los pasos que dé Putin, de lo que decida hacer con sus exportaciones de energía, pero el gobierno aquí en España se compromete, eso ha dicho, a velar porque los efectos de lo que termine haciendo Putin no golpeen a la ciudadanía. Segunda conclusión, Sánchez anuncia que se va a aplicar la excepción ibérica del gas también a las plantas de cogeneración, que es un tipo de plantas que estaban sufriendo como pocas la situación del gas. De hecho, de las 600 empresas de este tipo que hay en España, unas 400 habían parado en los últimos meses y ahora el gobierno las mete también en la excepción ibérica y la patronal de ese sector, además de celebrarlo, calcula que de las 400 paradas, pues unas 300 se van a reactivar. Y hasta ahí lo energético. La tercera conclusión, y es lo que va a quedar hoy de este debate, es que ha habido un momento del propio debate en el que, además bien pronto, en el que un debate que se estaba planteando en clave energética ha virado a la clave demoscópica. Y punto, pura y dura. Y ahí ya empezó a salpicar el barro. El presidente ha dedicado 3 cuartos de hora, 47 minutos, a señalar las incoherencias en las que, a su juicio, ha incurrido en los últimos meses el líder del PP, incoherencias e incorrecciones, y ha puesto en duda a Sánchez si esos patinazos de Feijóo son fruto de la insolvencia o de la mala fe. El gobierno trata así de desactivar la imagen de un Feijóo moderado, un Feijóo gestor, y él se revuelve, presentándose como víctima de una campaña de insultos, dibujando la imagen de un presidente autoritario, inepto. Ha hecho Feijóo un intento estéril por marcar la agenda, le ha ofrecido al presidente algún tipo de apoyo parlamentario al PSOE si Sánchez echa a Podemos del gobierno, pero ese movimiento del PP, un movimiento inconcreto, un movimiento inverosímil, ha quedado completamente opacado por la gresca política, que es lo que se ha vivido esta tarde. Vamos a escucharlo ahora todo en detalle, pero lo que queda claro en el debate de hoy es que la crisis energética, económica, geopolítica más sensible de los últimos tiempos coge a nuestro país en un periodo ya plenamente electoral, con los puentes rotos entre los dos principales partidos. En la mesa del análisis esta noche, Fernando Garea, ¿cómo estás? Hola, Aimar, buenas noches. José Antonio Zarzalejos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Y Lola García, buenas noches, Lola. Hola, buenas noches. Y antes de entrar en la mesa del análisis, el día en 2 minutos, Marina Fernández. El primer día en el 10 de Downing Street para Listras. La nueva primera ministra de Reino Unido, que ha apelado a la fortaleza de los británicos para la tormenta que viene, mientras que su antecesor se ha despedido fiel a su estilo, fiel al estilo Boris Johnson, con un "esto es todo, amigos". Nuevo gobierno en Reino Unido y crisis de gobierno también en Chile. Solo medio año después de la toma de posesión, Boric ha sustituido a 2 de sus personas de máxima confianza, de perfil más activista, por políticos del centro-izquierda tradicional. Todo esto en un martes fundamental para 400.000 mujeres en España. Ahora, cada vez que pague mi seguridad social, yo voy a saber que voy a tener en un futuro el derecho al paro. Mujeres como Edith por el decreto aprobado hoy en Consejo de Ministros que garantiza el derecho al paro de las empleadas del hogar. De todas las normas que hemos desplegado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, creo que esta es la más importante. Ha destacado la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz. Además, a raíz de estos sonidos, libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no. Esa libretita sería mejor poderlo parar, le pedía Cospedal a Villarejo en referencia a las anotaciones de Bárcenas. Lo publicó El País en mayo y hoy la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que reabra la trama política de la Kitchen, que investiga el espionaje al extesorero con recursos públicos del gobierno del PP. Y sobre la vuelta al cole, este informe. El repetir empeora tanto el esfuerzo como la motivación para el aprendizaje. Lo dice Save the Children, porque España tiene la mayor tasa de alumnos repetidores de la OCDE. Y terminamos con la guerra de Ucrania. El secretario general de la ONU acaba de reclamar un perímetro desmilitarizado en torno a la central de Zaporilla, lo mismo que han pedido los expertos que acaban de llegar de la planta. Vamos a irnos en directo al Senado. Está ya allí Ana Fernández Vila, compañera de la sección de política de la cadena SER. Ana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Estamos diciendo, esta tarde, en sí el pleno no ha terminado. Sigue el debate a esta hora. Sí, el debate está ahora mismo, el debate sigue. Ahora mismo está en el uso de la palabra el portavoz de Junts, Josep Lluís Cleries. Sí. Y después del turno último que ha tenido Sánchez de réplica. ¿Y cuánto queda? ¿Hay una previsión más o menos certera de cuánto puede quedar?
Pues todavía no lo sabemos muy bien, depende del uso que quieran hacer los grupos del tiempo, pero tienen cada uno 5 minutos, así que podemos sumar todavía un rato más. Vale, dame un segundo, vamos a volver ahora mismo a ti, nos cuentas exactamente lo que ha sucedido en las últimas horas, pero antes, en la contra de Hora 25. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Tu lectura particular de lo que se ha vivido hoy en la Cámara Alta. Muy particular. Mi lectura, que el PSOE dice que la oposición va a gobernar muy mal España, que el PP dice que ha gobernado muy bien Galicia, y todo esto un poco en la línea de como cuando Unidas Podemos habla de las medidas que debería tomar el gobierno ese del que usted me habla. Quiero decir, en España hay un problema de responsabilidad, cosa que tiene más gracia cuando desde el propio Ejecutivo se presume de grandes medidas sociales, que las hay y que están enervando a grandes poderes económicos, que lo están haciendo. Sin embargo, mi impresión es que Sánchez ha cedido hoy muchísimo protagonismo y muchísimos focos a Feijóo. Bien, para desmontarlo, pero no deja de ser el desmontaje del líder de la oposición. Lo que quiere decir que Sánchez no hablaba para Feijóo, no hablaba para los suyos, ni tampoco hablaba para los de enfrente. Creo que su discurso iba contra las encuestas, reconociendo explícitamente el estatus que esas encuestas dan a Feijóo, que es el estatus hoy de favorito. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, un beso. Esa pregunta que plantea Javois es la que se hacen ahora mismo los analistas políticos de toda España. ¿Quién sale fortalecido del debate de esta tarde en el Senado? ¿Sánchez, Feijóo? El presidente ha conseguido desbaratar la estrategia del líder del PP, exponiendo durante 3/4 de hora sus contradicciones. ¿O el hecho de que un debate energético se haya convertido en una pseudoenmienda del gobierno al líder de la oposición, a él, a Feijóo, lo fortalece? Bueno, vamos lo primero con la información. Lo que ha sucedido en la Cámara Alta. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Sánchez pasaba el cuerpo a cuerpo con Feijóo prácticamente desde el primer momento. Lo hacía cuando lanzaba un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía sobre el suministro energético. No van a ser dramáticas. No van a ser medidas dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha. Y lo que nunca jamás debe hacer un responsable público, un líder político, es jugar con el miedo de la población. Feijóo, por su parte, ponía en cuestión las medidas y previsiones económicas de Sánchez, asegurando que el gobierno está más preocupado por activar ya su comité de campaña en Ferraz que por abordar la situación del país. Las medidas no son las adecuadas, el gobierno debe copiar al PP, decía. Sánchez se dedicaba después a responder a Feijóo durante casi una hora. En vez de un gabinete de crisis en Moncloa, que era lo que debería usted formar, lo que ha puesto a funcionar de verdad es el comité de campaña en Ferraz. Señor Sánchez, España no puede seguir un año más a merced de sus urgencias demoscópicas. Ha dedicado su intervención a atacar al gobierno, a proferir críticas falaces, también algunas medidas, tengo que decirle, poco constructivas. Al menos, señoría, le agradezco que no haya hablado de ETA. El presidente defendía así la excepción ibérica, afeando al PP su posición contraria. Sin esta excepción ibérica, hoy los hogares, las empresas, las industrias de nuestro país estarían pagando 2.000 millones de euros más en total. Por tanto, señorías de la bancada popular, dejen de hacer el ridículo, no llamen timo ibérico a lo que es una gran defensa de la clase media trabajadora de nuestro país. La temperatura subía en el último tramo, con Sánchez acusando al PP de estar siempre del lado de los poderosos y a Feijóo de ser insolvente. El líder popular le respondía diciendo que ya tendrá tiempo de hacer oposición tras las próximas elecciones. Puede, señoría, que usted actúe con insolvencia, con mala fe, pero lo que sí que queda claro, después de conocer estos meses que lleva al frente del gobierno, es que usted no olvida quién le puso ahí. Las grandes empresas energéticas, las grandes corporaciones de este país. Decir, señoría, que a mí me han puesto las empresas es un insulto a la democracia española y es un insulto a todos los militantes y simpatizantes del Partido Popular de España. Es lamentable, señor Sánchez. Para hacer oposición
Solo tiene que esperar a las próximas elecciones. Choque de trenes en definitiva. El PSOE da por ganador claro a Sánchez, convencidos de que el presidente ha conseguido desmontar el perfil de buen gestor de Feijóo. Y en el PP creen que Sánchez ha convertido a su líder en el verdadero protagonista del debate y que ha dejado el centro libre al partido con un discurso de candidato, no de presidente. Se refieren básicamente al momento del debate en el que el presidente ha empezado a enumerar y no ha parado las inconcreciones o patinazos de Feijóo en los últimos meses. Algo así como una radiografía al discurso del líder de la oposición. El 7 de junio el señor Feijóo se estrenó en este Parlamento. Hay que suponer que lo tenía ya preparado y dijo que la prima de riesgo en España estaba en 250 puntos básicos. En realidad estaba en 111 puntos básicos, señoría. Lo que le pasó a usted es que confundió la prima de riesgo con los tipos de interés. ¿Esto es insolvencia o mala fe, señoría? El pasado mes de marzo dijo que el Gobierno de España se estaba forrando. Esa afirmación, esa acusación de que nos estamos forrando, cuando la mayor parte de esos impuestos va a las comunidades autónomas, ¿es insolvencia o es mala fe? Dijo textualmente, en Galicia, en lo rural, no se pagan impuestos. Lo dijo el presidente de la Xunta de Galicia durante 13 años. Algo que, además de ser falso, es una falta de respeto inmensa a los paisanos de Galicia. Propuso crear una deducción en el impuesto de la renta a las personas físicas para inversiones en eficiencia energética. Una deducción que en realidad ya había aprobado el Gobierno de España en octubre del año pasado. ¿Esto es insolvencia, señoría, o es mala fe? Dijo que España bueno, y así, se asomaba a la red. Casi una hora. ¿Es insolvencia o es mala fe? Pero más allá de ese movimiento del Gobierno por desmontar la imagen que pueda tener Feijóo de gestión, solvencia, moderación, otro punto muy llamativo del debate es cómo presidente y líder del PP han dedicado buena parte de sus intervenciones a acusarse mutuamente de insultarse. Una competición de quién insulta más a quién. Pido en abril bajar el IVA de la luz. Me dicen que es imposible. Los ministros me insultan y meses después se Señor Feijóo, usted puede insultarme las veces que quiera. ¿Las veces que quiera? Sí. Déjenme terminar. Y lo mejor de todo, señor Sánchez, aunque no figure en el diario de sesiones, no me insulte usted. Actitud caudillista, adanista del presidente del Gobierno y el otoño del patriarca. Ese es el señor Feijóo. El señor que no insulta al presidente del Gobierno. Yo he venido aquí a ofrecer llegar a un acuerdo en política energética. Usted ha venido aquí a insultarme. Bueno, no hay novedades en el guión. Usted puede insultar. Usted puede insultar, por favor, señoría. guarde silencio. Usted puede insultar y quejarse de que le insulte. Mire, señor Sánchez, un dictador es una persona que manda sobre todo un pueblo. Es evidente que usted no lo es, porque usted no manda ni siquiera en su gobierno. ¿Cómo es posible, señoría, que crea que yo le he insultado? Yo, señoría, Señor nunca Sánchez. le he insultado. Y si un asesor... Dígame cuándo he insultado yo al señor Feijóo. Y si un asesor, señoría, me pone en mi discurso el título de una obra de Gabriel García Márquez que evoca a dictadores sangrientos, hubiera tachado esa referencia. Y usted hoy aquí la ha refrendado, señor Feijóo. Y vamos a volver al Senado porque Ana Fernández Vila, me decías, está a punto de terminar este debate con el resto de grupos reprochando a PSOE y a PP el haber convertido el debate del Senado en un debate netamente bipartidista. Sí, no ha gustado al resto de grupos esa decisión de Sánchez de poner todo el foco del debate en su duelo con Feijóo. Los reproches no se han hecho esperar y han llegado incluso desde Podemos, que no tiene representación en el Senado. Para Pablo Echenique, un debate con formato bipartidista, ha dicho, celebrado en una Cámara en la que la cuarta fuerza política y miembro del Gobierno no existe, es un fraude democrático, ha dicho el portavoz de los morados en el Congreso en un mensaje en Twitter, y críticas también dentro del hemiciclo, como las de las portavoces de Esquerra Republicana y del PNV, Mireia Cortés y Estefanía Beltrán. Hoy aquí viene a celebrar un debate electoral, a tomarle el pulso a la derecha, y no viene a hablar de territorios. Y se ha planteado así como un cara a cara entre el Gobierno y el principal partido de la oposición y el resto de los grupos parlamentarios, que damos a los restos. Nunca mejor dicho. Críticas de las que Sánchez se ha defendido después en su turno de réplica a los grupos. Evidentemente, pues la Cámara Territorial es un lugar en el que se tienen que sustanciar también estos debates. Esta es la segunda vez que tengo el honor de poder participar en un debate con sus señorías y en consecuencia quiero decirles con esto que este Gobierno reconoce, bueno, pues la diversidad territorial de nuestro país. Ha justificado así el presidente la conveniencia de llevar este debate energético al Senado, una Cámara donde Podemos no está, donde la presencia de Vox y Ciudadanos es testimonial, pero donde sí tiene su escaño Feijóo. Gracias, Ana.
Gracias, hasta luego. Pensaba que íbamos a escuchar un último audio, por eso me queda. Buenas noches, Ana. Adiós. Hasta luego, buenas noches. Bueno, Lola García, José Antonio Zarzales, José Fernando Garea, inaugurado queda lo que en el PSOE muchos, en el PP muchos, en el periodismo político muchos, llaman ya el curso de la gran batalla. Garea. Sí, efectivamente ha empezado. Yo creo que es, por empezar primero, por la intervención del presidente del gobierno. Yo creo que ha tenido dos partes. Una inicial dirigida más a los ciudadanos, en la que ha hablado de esto del futuro incierto, la nueva etapa sin derroches, etcétera. Pero luego, en el segundo, ha sido una catarata de reproches y críticas al líder de la oposición. Hasta el punto de que puede parecer que ha pasado la raya en la que ya empieza a ser contraproducente. Es verdad que esta segunda intervención iba muy dirigida a los votantes socialistas, era un poco el dejadme solo que yo acabo con el líder de la oposición, y ya nos estaban advirtiendo en Moncloa desde hacía tiempo que iba a ser desmontar al líder de la oposición, a Feijóo. Y en ese desmontaje ha habido algunos excesos desde mi punto de vista. Por ejemplo, el poner en cuestión tanto lo que hacía en Galicia Feijóo, teniendo en cuenta, como le ha dicho luego él, que ha ganado 4 mayorías absolutas y que el Partido Socialista es la última fuerza política del Parlamento de Galicia. Y luego ha habido algunas cosas, digamos, de desprecio, como leo textualmente, sus propuestas carecen de rigor técnico, teniendo en cuenta además que algunas de las que ha aprobado en las últimas semanas, hoy mismo, el presidente del gobierno, el gobierno, respecto a la energía, proceden de propuestas del Partido Popular. Igual es un poco atrevido y, como digo, cabe la posibilidad de que le haya convertido demasiado en el foco, pero es coherente con esta estrategia nueva de Moncloa, que ya ha abandonado, por cierto, aquello de la ultraderecha, y ustedes están en manos de la ultraderecha, y el miedo de la ultraderecha, para convertir en una confrontación con Feijóo. Y como bien explicaba antes Javois, tiene que ver efectivamente con las encuestas adversas. Si alguien tiene duda de lo que dicen las encuestas que maneja Moncloa, no hay más que ver que el presidente del gobierno haya aceptado ese debate y la forma en la que ha afrontado este debate, yendo directamente a por su rival en esas elecciones. Lola García. Pues a mí me ha gustado la primera parte de la intervención del presidente en la línea de la del debate del Estado de la Nación. Creo que está muy pensada en una clave muy parecida a la de la pandemia. O sea, ha sacado enseñanzas yo lo veo como la curva de la pandemia. ¿Os acordáis que nos explicaban, pues ahora va a venir una etapa muy, muy, muy mala, que lo vamos a pasar fatal, pero llegaremos a un pico en el que estaremos muy mal, pero después viene una desescalada, tranquilos, que hay esperanza, ¿no? Un poco la estructuración de ese discurso la he visto así, ¿no? Explicación de que estamos en una crisis que no hemos provocado nosotros, que viene de fuera. Estas son las soluciones que aportamos y, aunque lo vayamos a pasar mal unos meses, esto se recuperará. Eso creo que está bien construido, y creo que, en cambio, en la segunda parte, en la réplica, efectivamente se ha pasado un poquito de frenada. Es decir, yo entiendo la tentación de golear por 5-0, pero hay veces en las que eso es contraproducente, porque le estás dando un protagonismo excesivo al líder de la oposición, ¿no? Le estás convirtiendo en el rival máximo a batir, que efectivamente las encuestas dicen que es así, pero que no dejan de ser encuestas. Y después, por parte de Feijóo, pues es un poco la línea que ya íbamos viendo en los últimos meses, ¿no? Sin hacer nada puede conseguir réditos. Es decir, yo no creo que Feijóo se haya presentado hoy como una alternativa sólida. No creo. Es cierto que tenía poco tiempo, pero eso ya lo sabes de antes, que tienes un cuarto de hora, que las normas del debate son esas y tienes que aprovechar esos 15 minutos para soltar bien ahí una batería para ser alternativa. Creo que eso lo ha desaprovechado, pero de rebote pues ha conseguido poner un tono institucional y más más empático que de lo que ha sido el presidente, y de ahí puede sacar provecho. José Antonio. Bueno, la verdad es que había muchos temas de política energética que hubiese sido muy interesante abordar, ¿no? Para empezar, el gran proyecto que podía suponerse importante, que era que España fuese un hub de bombeo de gas a través de Francia para la economía alemana,
a través del MidCat, eso no se ha abordado. No se ha abordado qué es lo que ocurre con Argel y con el descenso de nuestros suministros, ¿no?, allí de gas. Tampoco por qué somos los compradores más importantes de la UE de gas ruso, lo cual tiene una explicación técnica, por cierto. O por qué dependemos ahora más que nunca de los Estados Unidos, que es el primer suministrador. Por qué de la noche a la mañana se baja del 21 al 5 el IVA del gas. Es decir, había muchísimos temas que se podía haber explicado y que necesitan explicación. Una explicación para entenderlos, porque es un debate técnico, pero que hay que divulgar. Eso el presidente no lo ha hecho. Lo que ha hecho ha sido anunciar una medida, el tope de gas para las empresas de cogeneración, que es un tema muy importante y que estaba planteado tanto por el gobierno como por la oposición desde hace mucho tiempo. A partir de ahí, pues se ha entrado en la dinámica, en la estrategia con la que se va a este debate, que es la estrategia de neutralizar a Núñez Feijóo. Un Núñez Feijóo que a partir de abril, cuando llega a la presidencia del Partido Popular, empieza a tener un efecto positivo en la demoscopia y que llega además a unas elecciones como las andaluzas, que son, digamos, como el claustro materno del Partido Socialista Obrero Español, donde por primera vez en la historia gana con una mayoría absoluta holgada el Partido Popular. Desde ese momento se activa la maquinaria del Partido Socialista y del propio gobierno en una estrategia ad hominem. La estrategia ad hominem efectivamente deja de lado la ultraderecha y Vox y va a descalificar al oponente, al líder de la oposición. ¿Por qué? Porque ha generado un efecto demoscópico que es prácticamente unánime. Hay diferencias entre unas y otras encuestas, pero incluso la del CIS le da por delante al Partido Popular que al Partido Socialista. ¿Esta es una estrategia, digamos, rentable? Pues francamente no lo sé. Pero a mí me da la sensación que pasado un punto puede ser contraproducente, porque cuando tú, digamos, te enfrentas con armas y bagajes a un enemigo es porque lo consideras muy importante. Si pones y alineas a todos los ministros y a los portavoces del partido en descalificar al líder de la oposición, no le disminuyes, le haces más grande, porque es un enemigo tan poderoso que tienes que poner enfrente de él muchos efectivos. Por eso no sé si hay un exceso por parte del presidente de vehemencia, algunas expresiones muy hirientes que van a lo personal, no son descalificaciones solamente políticas, sino también personales, y yo creo que eso es lo que le ha hecho más desagradable, si es que esa es la palabra, a la segunda parte de la intervención del presidente. Ahora, llevarnos por la lógica política a nosotros, que nos han intentado llevar con un cruce de mensajes de unos y de otros en nuestros teléfonos móviles, como no se veía hace mucho tiempo, pues tampoco sería por nuestra parte quizás ecuánime. Yo no sé quién ha ganado. Yo simplemente digo, a mí me ha parecido eso excesivo en el debate estrictamente político ideológico, y me ha parecido escaso en el debate energético. Vamos a hacer una pausa mínimamente. Vamos a tener tiempo después para analizar, cuando se incorporen los oyentes de Carrusel, en profundidad lo que ha dado de sí el debate. Vamos a hablar ahora con la ministra de Justicia, Pilar Llop. En los próximos minutos está aquí ya, en la sede central de la cadena SER. Pero antes quiero que expliquemos en profundidad, Jordi Fábrega, hola de nuevo. Hola, buenas. El anuncio que ha hecho hoy el gobierno de que va a incorporar a la excepción ibérica a las plantas de cogeneración. Esto Jordi me lo ha intentado explicar
a lo largo de la tarde en profundidad en la redacción lo ha conseguido, así que quiero compartir ese privilegio con los oyentes. Jordi, ¿qué estaba pasando con las plantas de cogeneración y por qué es importante el hecho de que se sumen a la excepción ibérica? A ver, las plantas de cogeneración hay que explicar primero que son empresas que utilizan mucha energía y que se fabrican ellos mismos la electricidad. Es decir, a partir normalmente de gas o de otras fuentes de energía, pero básicamente de gas, lo que hacen es quemar ese gas y generar a partir de eso tanto energía térmica como electricidad, de ahí que se les llame cogeneración. ¿Qué ocurría? Que como se utilizaba el gas, estas plantas estaban pagando ese gas a precios muy altos, porque el gas ha subido. Les salía más rentable no utilizar el gas y tirar de la energía eléctrica de la red, de la que utilizamos nosotros en nuestras casas y la mayoría de empresas. Básicamente la cuestión es que al introducirse el tope del gas, el mecanismo ibérico, el gobierno optó por compensar a las centrales de gas que utilizaban el gas para hacer electricidad, pero no compensaba a las plantas de cogeneración. De manera que, ¿qué ha ocurrido? La cogeneración ha parado. La electricidad que se generaba con cogeneración se ha reducido a menos de la mitad. Eso lo que está haciendo es que se utilice más gas, digamos, en el mercado mayorista. Por lo tanto, está contribuyendo a que suba el precio de la electricidad. Además, está haciendo que estas empresas estén pagando más, gastando más por la energía, y muchas de ellas, las cerámicas, las papeleras, estamos hablando de químicas, estamos hablando también de algunas plantas textiles, estaban empezando a parar producción, tanto de gas como unas 600 empresas de este tipo y 400 habían llegado a parar. Sí, más de la mitad habían llegado a parar. Dice el sector que con este anuncio de hoy, algunas de ellas podrán volver a retomar la actividad, más o menos la mitad de las que había en España, y que sobre todo lo que se evita es que algunas de ellas tengan que derivar producción fuera de España, y por eso la importancia de este anuncio, que se dirige a un nicho muy técnico y quizá de los más complicados dentro de un mundo ya muy complejo como es el del sistema eléctrico, pero realmente importante sobre todo para ellas, pero también para el resto, porque esto debería contribuir a bajar algo el precio mayorista de la luz, porque si estas empresas se generan su propia energía, nosotros no terminamos, o sea, no la tirarán. Claro, no se tendrá que utilizar tanto gas en el mercado mayorista para generar la electricidad. Aclarado, Jordi. Mil gracias. Buenas noches. Venga. Hora 25. Aimar Bretos. Y a punto de llegar a las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias, recibimos en el estudio de Hora 25 a la ministra de Justicia, Pilar Llop. Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. ¿Qué lectura hace? Además, recién llegada del Senado. Recién llegada. Acaba de salir de Senado. He venido corriendo. ¿Qué lectura hace de lo que se ha vivido allí esta tarde, del cara a cara entre el presidente Sánchez y el líder del PP, Feijóo? Bueno, pues hemos tenido ocasión de escuchar un debate trascendente en estos momentos, un debate muy importante sobre cuestiones que afectan y que importan muchísimo ahora a la ciudadanía, pero no solo la ciudadanía de España, sino la ciudadanía europea y la ciudadanía de todo el mundo, que ha tenido básicamente dos partes. La primera parte ha sido el presidente del gobierno se ha centrado sobre todo, pues en hacer un esfuerzo de pedagogía para hablar sobre energía, para hablar sobre los retos que estamos afrontando, la situación de incertidumbre que nos ha generado la guerra de Putin, hablar también de una cuestión fundamental que son los precios, la inflación, como las medidas que estamos tomando para combatirla, y luego también por otra parte pues la situación que se puede generar con la economía y con el empleo. El presidente del gobierno ha hecho un diagnóstico certero, un diagnóstico muy serio, con datos, ha dado muchos datos, pero nos hemos encontrado luego pues con un líder de la oposición, con el señor Feijóo, que la verdad me ha sorprendido, porque él es quien había pedido ese debate. Esto no lo podemos olvidar. El señor Feijóo había pedido ese debate, y yo creo que
pues el PP iba de farol, porque al final lo que nos hemos encontrado es que ha sido una especie de debate de censura. Claro que una moción de censura no puede hacer el PP porque no tiene apoyos suficientes, y no olvidemos que estos debates de censura tienen que ser siempre constructivos, y nos hemos encontrado que no ha hecho ni una sola propuesta constructiva. Ha ido con un documento que ha estado, yo no sé si era por los nervios, desde el atril todo el rato tocando. Sí nos ha dicho el número de páginas y el número de párrafos que tenía, pero no ha explicado ni una propuesta sobre que estuviera contenida en ese documento. De hecho, ni tan siquiera se lo ha facilitado al presidente del Gobierno. Se ha limitado a decir algo sobre la bajada del IVA, que no nos olvidemos, igual es porque están muy arrepentidos porque ellos subieron el IVA de la electricidad y del gas, y luego lo ha acudido y ha apelado constantemente a que le insultan, a un victimismo que de verdad yo creo que, yo no sé, el señor Feijóo, si es que no sabía a lo que venía aquí a Madrid, no, si es que está un poco desorientado, y desde luego yo lo que le he visto es que estaba muy nervioso frente a un presidente del Gobierno que ya digo que ha estado muy pedagógico, muy próximo, muy cercano, muy calmado, con muchísimo conocimiento, evidentemente, y contrastando los dos modelos, ¿no? El modelo que tenemos en este Gobierno y los modelos, las recetas que en las situaciones de crisis ha venido aplicando el PP. Usted me dice que el PP ha intentado montar un debate de censura. ¿Y quién cree que ustedes han montado un debate sobre el estado de la oposición? Por esa casi hora, que el presidente ha dedicado a repasar lo que él considera meteduras de pata, patinazos del líder del PP. Bueno, es que es verdad que el señor Feijóo, desde que ha llegado a Madrid, ha tenido bastantes contratiempos en las manifestaciones que ha hecho. Mire, sin ir más lejos, ayer mismo, yo no sé si es también porque estaba nervioso, porque hoy le esperaba este debate, de repente se pidió que la ministra de Justicia, lo digo por poner un ejemplo que me afecta a mí, ¿no? Que la ministra de Justicia desmintiera que el Gobierno había presionado al señor Lesmes, al presidente del Supremo, para efectos de la renovación del Tribunal Constitucional. Yo creo que se precipitó absolutamente. Yo no sé si eso se ha dicho, quién lo ha dicho, quién ha podido decir una cosa así. Desde luego no ha sido este Gobierno, no he sido yo. Yo no puedo desmentir algo que yo no he dicho. Pero contempla que se haya dicho eso. Y por supuesto que no. Yo no. Como ha dicho, si eso se ha dicho. Si eso se ha dicho, desde luego no creo que haya sido nadie del Gobierno. Yo estoy segura que no ha sido nadie. Dicen el Gobierno, pero bueno, ¿quién en el Gobierno, no? ¿Quién? Y desde luego no me hizo falta ni desmentirlo, es que fue el propio presidente del Tribunal Supremo quien salió a desmentirlo. O sea, así constantemente. Vamos a ubicar a los oyentes, porque habrá gente que esté diciendo ahora mismo, pero ¿qué han dicho? Oye, esta semana el Consejo General del Poder Judicial se reúne y en principio el jueves podría nombrar a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que le toca nombrar al Consejo General del Poder Judicial. Uh-huh. El Consejo tiene que nombrar a 2, el Gobierno tiene que nombrar a otros 2. Ahora mismo hay una pelea enorme, intensa, dentro del Consejo General del Poder Judicial para decidir si se pueden nombrar a esos 2, porque hay un sector, el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial, que dice no vamos a nombrar a esos 2. De hecho, esta tarde se ha reunido ese sector y, por lo que nos llega a esta hora, mantienen la intención de echar un pulso. Carlos Lesmes, que es el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que en principio podría estar, pues en principio no, está ideológicamente está ubicado en el sector conservador, pero dice, no plantemos resistencia ante esto. Y lo que se publicó en su momento es que ustedes desde el Gobierno habían presionado a Carlos Lesmes para que desactivara esto. Usted eso lo niega, no ha hablado con Carlos Lesmes. Yo absolutamente no voy a... Vamos
vamos, no se me ocurriría jamás presionar a un órgano que además conozco bien y por otra parte, quien dice eso es que conoce muy poco a los vocales del Consejo y conoce muy poco al presidente Lesmes, porque el presidente Lesmes viene de la carrera judicial y los jueces son personas que están muy preparados para no recibir ningún tipo de presión. Y además yo confío y siempre he defendido la independencia del propio órgano del Consejo General del Poder Judicial, hasta el punto que también pongo como ejemplo los informes que hace a los proyectos de ley del Gobierno, que fíjese si son independientes que... No le gustan mucho al Consejo los proyectos de ley del Gobierno. Bueno, no sé si les gustan o no, esto no es una cuestión de gustos, esto es una cuestión de criterios jurídicos y a veces también pues de criterios políticos, porque el órgano de gobierno es un órgano de naturaleza política, es nombrado por un órgano político que es el Poder Legislativo, no nos olvidemos. Bueno, vamos al fondo del asunto, ministra. ¿Usted confía en que este jueves el Consejo General del Poder Judicial nombre a sus 2 magistrados del Tribunal Constitucional? Yo no puedo contemplar que no se cumpla con la ley que está ahora vigente, una ley orgánica que ha devuelto esa competencia para nombrar a los magistrados del Constitucional al Consejo y no contemplo que vocales del Consejo se coloquen en una posición de oposición política. Yo solo contemplo que pueda haber una posición institucional y que cumplan con una obligación, que es una potestad, además es que es una potestad, y como potestad están obligados a cumplir con la ley, con esa potestad que es nombrar a esos 2 magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Alguien cree, quien nos esté escuchando, que en este país no hay suficientes hombres y mujeres magistrados, magistradas que puedan aspirar a ser nombrados como magistrados del Tribunal Constitucional? Hay extraordinarios profesionales y alguno tendrán que encontrar para que reúna los requisitos pues de prestigio, de años de antigüedad, etcétera, para ser nombrado candidato. ¿Es que no lo va a haber? O candidata. Ellos no dicen que no haya. Ellos lo que dicen básicamente es que ustedes en su día le quitaron la posibilidad al Consejo General del Poder Judicial, estando en funciones, estando ya caducado, la posibilidad de hacer nombramientos, y que cuando a ustedes les ha venido bien el hecho de que hagan nombramientos, porque ahora tienen que renovar el Tribunal Constitucional y pasaría a tener una mayoría progresista, que en este caso le han devuelto al CGPJ, al Consejo, la facultad de hacer nombramientos solo para lo que a ustedes les interesa. Mire, no nos ha venido bien al Gobierno. Yo siempre he defendido que el Gobierno podía hacer los nombramientos de los 2 magistrados que le corresponden, aunque no los hiciese el Consejo General del Poder Judicial, y me remitía a una sentencia del año 2016 que se refería a la renovación del Consejo por parte del Legislativo, donde esa sentencia del Constitucional decía, oiga, que si el Congreso no nombra, no puede bloquear el nombramiento del Senado. Si eso ocurre en el mismo Poder Legislativo, que con mayor razón no se puede bloquear por uno de los 2 poderes al otro poder cuando son poderes distintos. Consejo, o sea, Poder Judicial y Gobierno. Siempre he defendido esa postura, pero bueno, se decide que se hace esa reforma porque además eso es un pacto al que se llega, eso es un pacto, un documento que se firma por el anterior líder del Partido Popular, el señor Pablo Casado, y se llega a ese acuerdo. Acuerdo que, por cierto, conoce perfectamente el señor Feijóo, porque hoy ha dicho el presidente del Gobierno que en la primera reunión que tuvieron sobre las propuestas que se hacían para llegar a acuerdos, le dijo de la existencia de ese acuerdo. La señora Cuca Gamarra ha seguido siendo portavoz y por tanto lo conocía, y además el señor Félix Bolaños, el propio sector del señor Casado, si no me equivoco, ha dicho que conocían ese acuerdo y que se lo entregaron al Pablo nuevo Montesinos, equipo del Partido Popular. Bueno, pero es que las cosas son así, es decir, no era un interés del Gobierno. El Gobierno, desde mi punto de vista, no necesitaba hacer esa reforma para hacer el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Era un interés institucional, un interés del Estado, un interés de España, un interés de los españoles y de las españolas. Y yo estoy segura que los vocales del Consejo, que están en esa posición de oposición, en esa posición de bloqueo, lo van a reconsiderar, porque pueden hacer un grave daño institucional si no se renueva. Si no se renueva el Constitucional, si no proceden a nombrar esos magistrados, porque no entiendo qué otra opción pueden tener. Si el Consejo General del Poder Judicial no nombra a los 2 magistrados que le corresponden, ustedes nombrarán
a los que les corresponden a ustedes, a los dos que les corresponden a ustedes? El plazo está hasta el día 13. Vamos a ver cuáles son los escenarios que se presentan, pero yo acabo de decir que creo que el Gobierno, en todo caso, puede nombrar los magistrados del Tribunal Constitucional. Y por otra parte, puede hacerlo y lo hará. Lo ideal es que se haga compasado, porque lo ideal es que haya normalidad institucional, que es normalidad democrática, que es certeza y seguridad para los ciudadanos. ¿Es que no queremos dar seguridad a los ciudadanos? Pues vamos a hacer la renovación del Consejo General del Poder Judicial, vamos a hacer el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Ya tienen decidido cuáles van a ser sus dos, los del Gobierno? No. ¿No? No, pero ya he dicho que hay además el Gobierno puede nombrar de un elenco de juristas, catedráticas, extraordinario, ya digo que con unos currículums muy brillantes y seguro que hay muchísimos candidatos y candidatas. Entonces me dice aspirantes. Que no ha hablado con el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, recientemente sobre esto. Sobre que si no se presenta, No, por supuesto que no. Vamos, solo faltaba que la ministra de Justicia hiciera una intromisión y una presión al presidente Lesmes de esas características, diciendo que si no le nombran ahora, si no se autopropone, que el PP no lo va a nombrar en la vida. Vamos, no se me ocurriría. Lesmes debe dimitir. Bueno, las dimisiones son decisiones personales. Es verdad que la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé la posibilidad de que los vocales renuncien. Es verdad que lo prevé. Pero yo lo que creo es que el Partido Popular, antes de llevar al extremo, al límite, a la institución, el Consejo, lo que tiene que hacer es renovar y cumplir con la Constitución. No, pero al límite ¿Cuál está llevado, es ministra, el motivo para que no cumpla con la Constitución? ¿Cuál es el motivo para que hoy mismo no hayan presentado sus candidatos? Es un proceso abierto desde julio del año 2018. Ya están los candidatos aspirantes a cumplir con esa vocación y esa alta responsabilidad dentro del ámbito del Gobierno, de la magistratura, a ser vocales del Consejo. ¿Cuáles son los motivos por los que no ponen los candidatos y las candidatas encima de la mesa? Es que solo es cuestión de que lo hagan y se renueva mañana mismo. Yo le invito al señor Feijóo a que mañana mismo ponga a los candidatos encima de la mesa y si no lo hace, está generando ya lo han generado, un daño institucional, pero todavía puede ser mayor. Ministra, ¿cree que Griñán... ¿A qué interés responde? ¿Cree que Griñán merece el indulto? Mire, vamos a esperar a ver qué dice la sentencia. Lo primero, es una sentencia que no se ha adoptado por unanimidad, ya lo sabemos. Habrá una confirmación de la condena por parte de 3 magistrados y otras dos magistradas van a hacer un voto particular que ya lo han anunciado. Vamos a ver cuál es el contenido, vamos a estudiar el contenido de los votos de la sentencia, lógicamente, y de los votos particulares, porque vemos que no hay unanimidad en esa toma de decisión. ¿La existencia de votos particulares hace más factible el indulto? Bueno, es que no sé si hará más factible el indulto, pero evidentemente, porque hay que ver cuál es el contenido de los votos particulares. Yo lo desconozco absolutamente. Pero a lo mejor se puede extraer de esos votos particulares que hay una especial situación que en este caso, o en cualquier caso, no en este caso, mire, en cualquier caso de indulto, por motivos que marca la ley del indulto, motivos de justicia, motivos de equidad, motivos de utilidad pública, se pueda conceder el indulto. Pero este indulto, como cualquier otro indulto, se incoará el expediente, ya se ha presentado una solicitud de indulto, pero lógicamente sin estar ni tan siquiera notificada la sentencia. La familia presentó su solicitud. Eso es, ni tener conocimiento de los votos particulares, no se puede todavía incoar el expediente. Cuando ya se incoe, se recabarán los informes, porque en el indulto también informa al tribunal sentenciador, informa a la Fiscalía, se recaban otro tipo de informes de conducta, dependiendo de las circunstancias de las personas, y luego ya se analizan con rigor y con arreglo a lo que marca también la ley. ¿Qué plazos manejan? No tengo ni idea. Yo los indultos, pues depende de cuando se recaben los informes. No se maneja ningún plazo. Es que todavía ni tan siquiera se ha incoado el expediente. Por lo que conoce el caso, rigen las razones de humanidad y de equidad que pueden facultar un indulto. Bueno, a ver,
las razones de humanidad también pueden ser, no digo en este caso, pero pueden ser no para la concesión del indulto, pero por ejemplo para concesiones de beneficios penitenciarios de tercer grado también se trasladan en el propio reglamento penitenciario, ¿no? Pues a veces por la edad. El señor Griñán tiene más de 75 años, bueno, pero es que, o sea, que puede ser que aunque no se le puedo indulte, concretarle no entre en la más en este caso, perdón. Que puede ser que aunque no se le indulte, no entre en la cárcel, que se busque una manera. Bueno, eso también su defensa será quien se tenga que encargar de esas cosas. Yo le hablo en general de lo que dice la regulación penitenciaria. Y luego parece ser que también habían dicho que querían recurrir ante el Tribunal Constitucional. Yo he leído algo así en prensa, no tengo conocimiento de eso, pero bueno, esto también es otra vía, ¿no? Es una decisión políticamente incómoda para este gobierno. ¿Perdón? Es una decisión políticamente incómoda para este gobierno. Es que yo no he venido a la política a estar incómoda y yo creo que ningún miembro del gobierno haya venido a la política para estar incómodo, porque fíjese usted con lo que tenemos que lidiar todos los días. Pues con una situación... Que no ha venido para estar cómoda, quiere decir, ¿no? Claro, nadie ha venido para estar cómodo. Vale. Que había dicho, no había venido para estar incómoda. No, perdón, lo contrario, para estar cómodo. Me está reconociendo que es una decisión incómoda. No, es que no digo que sea una decisión incómoda. Yo es que no me lo planteo. Yo he venido aquí a intentar echar una mano para salir de esta situación que estábamos en la pandemia, que cuando llego nos encontramos que surge una guerra en Ucrania, pero sobre todo porque creo en un líder y en un proyecto de país, en un proyecto de transformación de nuestro país, de transformación de nuestras instituciones, de transformación de carácter estructural que remueve los status quo, que es algo muy difícil, pero que creo que es muy necesario, cuando el presidente hoy también lo ha dicho, ¿no? Refiriéndose pues al cambio de modelo de economía, a esta economía social, a cómo estamos aplicando medidas de apoyo, de ayuda a las clases medias, las clases trabajadoras. Es que es un gobierno que no ha parado de ayudar a las clases medias y a las clases trabajadoras desde que ha llegado. Y luego, en el ámbito que a mí me toca, es que hay un proyecto apasionante de transformación del modelo de justicia ya obsoleto y agotado que tenemos, que es como un agujero negro que se traga todos los recursos que le echemos, y necesitamos realmente una justicia eficiente y eficaz. Y ahora estamos con ese gran proyecto de una justicia 5.0, el Plan Justicia 2030, con las 3 leyes de eficiencia que están ya en el Parlamento y que yo espero que tengamos todos los apoyos posibles, fíjese, incluso del Partido Popular. ¿Confía en que el PP vote a favor? Pues mire, sí, confío en que el PP sea un partido, una fuerza política, un grupo parlamentario que entienda la necesidad de transformar el modelo de justicia. ¿Lo están negociando con ellos? Sí, por supuesto. ¿Y también tenemos conversaciones con ellos, con todos los grupos parlamentarios, sí. Porque todos entendemos que esto es necesario. Es que la justicia tiene que ser un servicio público de calidad, que esté a mano de los ciudadanos y de las ciudadanas, que esa accesibilidad también con todo el proyecto digital que estamos haciendo, el despliegue de nuevas oficinas judiciales municipales que van a estar en todos los territorios, que fomenta todo lo que tiene que ver con la cohesión social, la cohesión territorial, la cohesión digital, que también es algo que pues afecta directamente a nuestros ciudadanos y ciudadanas, evitando brechas, ayudando, apoyando. Es que la gente, cuando tiene un problema, va también a los juzgados a resolverlo y necesitan una respuesta en tiempo, una respuesta adecuada. La justicia es muy lenta, lo hemos visto, por ejemplo, en este caso de Griñán, ¿no? del que estábamos hablando. ¿Ha hablado con el presidente sobre el caso de Griñán? Que si ha hablado usted con el presidente del gobierno. No he hablado con el presidente del gobierno. ¿El hecho de que pueda coincidir en tiempo electoral lo hace más difícil? ¿El qué? La decisión sobre el indulto de Griñán. Bueno, es que vamos a esperar a que se incoe el expediente. Y entonces ya me pronunciaré sobre ello. No voy a aventurar ningún escenario. Hoy la Fiscalía ha
ha pedido que se reabra la causa política de la Kitchen a raíz de las grabaciones que desveló el periódico El País, en las que se escuchaba como en el año de la Kitchen Cospedal hablaba con Villarejo de cómo tapar, digamos, una libretita en la que supuestamente Bárcenas apuntaba todos los supuestos sobresueldos. En su momento, el juez del caso Kitchen dejó fuera a Cospedal. Hoy la Fiscalía ha dicho, reábrame esto, porque hay que investigar hasta qué punto los entonces dirigentes del PP estaban metidos en el ajo o no. ¿Qué le sugiere esto? Pues la verdad es que no tenía conocimiento, porque como he estado centrada todo el tiempo en el debate, no tenía ni idea de que eso era así. Me voy a enterar a ver pues por las informaciones sobre todo que publican, ¿no?, en los medios de comunicación. Y bueno, la verdad es que yo que he leído esas conversaciones en un medio de comunicación importante, en un periódico importante que se iban publicando, a mí sobre todo lo que me ha generado es un pudor, una preocupación de que algo así pudiera, no sé si eso es así o no, porque me imagino que tendrán que hacer las investigaciones correspondientes, comprobar pues la veracidad de todas esas grabaciones, pero desde luego vamos a ver qué pasa en la investigación y si hubiera luego un juicio, pero es muy preocupante. Ministra, le quiero preguntar por otra información que publicó ayer la cadena SER, es que el Gobierno está estudiando ampliar a las víctimas de violaciones y agresiones sexuales la misma protección que tienen los menores para no tener que volver a declarar una y otra vez en el juicio si no se ven capaces, por ejemplo, de revivir el trauma, porque es algo que pasa. Hay muchas veces que las víctimas de agresiones de este tipo tienen que repetir varias veces de forma muy dolorosa el testimonio, y valdría su testimonio en la fase de instrucción e investigación. ¿Esto cómo y cuándo van a aplicar este cambio? Bueno, es verdad que tenemos un sistema de procedimiento penal que es revictimizador. Revictimiza a las víctimas porque las hacemos declarar ante la policía, en fase de instrucción, nuevamente en fase de juicio. Hay veces que en fase de instrucción incluso se acuerdan ampliaciones de declaraciones y otra vez tienen que venir a declarar. Luego en el juicio, imagínese que va al juicio, se suspende el juicio o hay que señalar porque falta alguna prueba dentro del mes siguiente. Nosotros estamos trabajando en esa vía, en buscar vías que sean menos revictimizadoras. Hoy por hoy, en el caso de los menores, ya con la ley de protección de menores, es evidente que es obligatorio ya preconstituir la prueba. Esto lo que significa es que en la fase de investigación, en la fase de instrucción, se grabe la declaración del menor, estén presentes las partes, se haga a través de medios, pues con psicólogos, con apoyo, para que los menores no tengan ningún tipo de daño que les pueda generar un daño, un perjuicio, recabar esa declaración para que no, pues con especialistas que saben perfectamente cómo abordarles y cómo tratarles. Y esto se podría hacer también en el caso pues de víctimas de, pues igual, yo no sé si en todos los casos o en determinadas circunstancias, pero lo estamos estudiando. Se puede hacer, por ejemplo, preconstituir pruebas de testigos que sabemos que se van a ir a otros países, por ejemplo, pues en casos sobre todo de trata de seres humanos, ¿no? Se puede perfectamente preconstituir las pruebas, se fundamenta, etcétera. Que esto sea una norma general. Nosotros tenemos, claro, un sistema muy garantista, a veces hipergarantista, porque claro, no en vano venimos de una dictadura y nos hemos procurado muy mucho para salvaguardar las garantías, sobre todo de los acusados, imputados, sospechosos, investigados, el principio de presunción de inocencia. Y lo que estamos haciendo ahora es analizarlo y trabajando en la ley de enjuiciamiento criminal. Esto supone un cambio radical respecto a protección de víctimas, centrados en su cuidado, en su acompañamiento, en esas medidas para que no tengan daños extraordinarios que les puede generar un procedimiento. En el cambio de modelo también, que es un cambio absolutamente estructural. Fíjese que la ley de enjuiciamiento criminal es una ley básica, es un pilar del Estado de Derecho. Un pilar, porque hablamos del principio de presunción de inocencia. Dar la investigación a los fiscales, que ya después de los años que llevamos somos una democracia madura, ya hemos dejado atrás los tiempos de la dictadura y ya estamos preparados, el sistema ya está preparado para que la Fiscalía pueda asumir esa investigación. Ya no habría jueces de instrucción, jueces de garantía sí, para decidir sobre derechos fundamentales, pero no jueces de instrucción. Y esta ley de enjuiciamiento criminal,
que es fundamental, es importante y queremos que salga en esta legislatura. Queda mucho tiempo, para algunos sobre todo, que se les va a hacer muy largo, pero queda poco tiempo para lo que es la tramitación de una ley de estas características. Aprovecha cualquiera para hacer la puya, ¿eh? Bueno, es que una va aprendiendo también, lógicamente. Hablando pues de... esta ley, sí. Perdone que le diga que voy a meter otra puya. Está pendiente de informe del Consejo General del Poder Judicial desde antes de que yo llegara al Ministerio, desde junio del año pasado, más de un año. Esto es escandaloso, porque esto es una de las síntomas de cómo está el Consejo General del Poder Judicial y por qué necesitamos ya su renovación urgente. ¿Va a terminar usted la legislatura como ministra de Justicia? Bueno, mire... Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Se ve usted candidata a la alcaldía de Madrid? Pues no, yo me veo ahora en lo que estoy, que soy ministra de Justicia, y creo que hay ya una candidata para la alcaldía de Madrid. Bueno, tendrá que haber primarias, todos los procesos democráticos, porque yo soy una persona que no soy del partido, pero lógicamente estoy muy vinculada, he ido en unas listas del Partido Socialista, en las elecciones autonómicas, he sido senadora por el grupo parlamentario, y respeto absolutamente al Partido Socialista, respeto sus procesos democráticos, respeto que haya esas primarias. Y ahora mismo la secretaria general del partido a nivel municipal es Mercedes González, la actual delegada del Gobierno. ¿Y usted da por hecho que va a ser candidata a la alcaldía? Yo es una persona a la que quiero, a la que respeto y a la que apoyo. ¿No se están mirando ustedes entre los ministros diciendo a quién nos van a mandar? Pues mire, yo le digo una cosa, como toda mi vida me he dedicado al servicio público, pero vamos, yo le digo que yo a quien apoyo, respeto y admiro es a Mercedes González. Y que no estoy en eso, no estoy en eso. Yo en lo que estoy ahora es en apoyar a todas las personas de nuestro país para que tengan una justicia de calidad. Es que yo vine a eso, vine a ese gran proyecto transformador. Ahora tenemos los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia. Hay mucho trabajo que hacer en Europa, muchísimo trabajo por defender nuestro país en Europa, en contra de lo que hacen algunos, y defender también nuestro modelo democrático, nuestro diseño institucional, y en eso es en lo que estoy. Pilar Llop, ministra de Justicia, gracias por venir esta noche a Hora 25. Muchas gracias a usted. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues vamos avanzando septiembre y seguimos recomendando ropa de pleno verano. Es eso de que las noches se alargan y sí que en el interior llega a refrescar un poco, pero tampoco demasiado y durante pocas horas. Es más, en el Mediterráneo o en Canarias, mínimas por encima de los 20 grados. Después mañana nos espera una jornada con más nubes que hoy, pero la mayor parte del tiempo va a hacer sol. Nubes solo activas en Galicia, especialmente en las Rías Baixas, tampoco lloverá demasiado. Durante la tarde algunos chubascos en el Cantábrico, especialmente entre Cantabria y el País Vasco, también en el perlitoral de Cataluña. Temperaturas más bajas que hoy, pero igualmente ambiente plenamente veraniego. Hasta mañana, Carbó. Buenas noches. Hora 25. Aimar Bretos. Y para los oyentes de Carrusel que se incorporan a esta hora, a Hora 25, los oyentes que han estado escuchando cómo el Real Madrid ganaba al Celtic de Glasgow, vamos a contarles que tenemos en la mesa del análisis esta noche, aquí en Hora 25, a Fernando Garea, a Lola García, a José Antonio Zarzalejos, y que acabamos de entrevistar aquí en este programa a la ministra de Justicia, Pilar Llop. Ella, junto al resto de miembros del gobierno, están trasladando cierta euforia por la enmienda a la posición de Feijóo que ha construido hoy el presidente Sánchez en el cara a cara, que es lo que estábamos debatiendo antes. Fernando, ¿hasta qué punto esa euforia del gobierno está justificada o hasta qué punto el Ejecutivo corre el riesgo con el planteamiento hoy en el debate que se interprete que se ha pasado de frenada? Bueno, la réplica del presidente del gobierno, por cierto, hace unos discursos muy largos en términos generales en el Parlamento, en todos los debates, y creo que también es contraproducente, pero allá él es solo una opinión personal. Y en cuanto al contenido, la réplica que le ha hecho al líder de la oposición seguía la estrategia de los últimos meses del gobierno, de todos los miembros del gobierno, de arremeter contra el líder de la oposición, de olvidarse ya de aquellos discursos de la ultraderecha y el miedo a Vox, etcétera, para centrarse en lo que ellos llaman desmontar a Alberto Núñez Feijóo. Lo que ocurre es que ha sido tan largo, ha dejado tan de lado
el tema que les llevaba al Senado, que es la crisis energética y la inflación que todos los ciudadanos sufren, que corre el riesgo de haberse pasado de frenada y que se le vuelva contra él. Es verdad que es un discurso muy dirigido a sus votantes. En Moncloa y en el Partido Socialista tienen la obsesión de que lo que les ocurre en todas las elecciones y las encuestas es que sus votantes no están movilizados y que hay que movilizarlos, y consideran que es la forma de hacerlo. Yo creo que el presidente del Gobierno ha ejecutado ese guión en esa réplica, y por parte de Alberto Núñez Feijóo llegaba al debate después de unos meses un poco trastabillado en los temas de energía, pero es verdad que en las últimas semanas varias de las medidas que ha propuesto el Partido Popular, hoy mismo una durante el debate, ha sido admitida por el Gobierno y propuesta por el Gobierno. Hace esta ficción de ofrecer un acuerdo a cambio de que rompa con los demás. Es ficción, puramente ficción. Sí, yo creo que lo que tenemos que tener muy claro y dejar de especular con eso, me permito, es que ni el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición quieren acuerdos sobre economía, porque los dos han elegido ya que el campo de batalla política es justo sobre la economía, y el presidente del Gobierno además cree que la manera de llegar al final de la legislatura es mantener los acuerdos con sus socios parlamentarios y de gobierno, que son incompatibles con el Partido Popular, y por tanto me parece que cualquier movimiento y cualquier oferta de pacto de alguno de los dos es puro teatro y pura retórica. Zarzalejos. Bueno, ciertamente la Moncloa y Ferraz ha elegido una estrategia que se puso en marcha hace no demasiado tiempo, quizás en el debate del Estado de la Nación, que consiste en centremos en desmontar a Núñez Feijóo, negarle, opacarle las virtudes que se le atribuyen. Y es verdad también que tanto en Ferraz como en Moncloa ese argumentario es detallado, se ha repartido y se ha difundido, pues como lo ha hecho en la entrevista que he mantenido con ella, con Pilar Llop, la ministra de Justicia. Vamos a ver si esa estrategia, que es una estrategia efectivamente, como dice Fernando, para movilizar a su electorado, da resultado. Y sobre todo, esto no es no es una cosa nueva, no es un gran descubrimiento, pero es un problema de medida. Es decir, ¿hasta dónde tienes que, zaherir las virtudes o del jefe de la oposición, y hasta qué punto tienes que contenerte y darle un cierto campo de juego? Porque malo es no llegar y peor es pasarte, y ahí es donde se está debatiendo el presidente del Gobierno, si se ha pasado o no se ha pasado. Eso lo vamos a ver enseguida. Vamos a ver las rondas nuevas demoscópicas, qué impacto tienen esto, porque nosotros le estamos dando mucho impacto, pero yo sospecho, me temo, que este debate no creo que sea de los que impacta de una manera importante, sustancial, notable en la opinión pública. A esa conclusión llego y vuelvo a insistir en la primera idea, que creo que de energía se ha hablado menos de lo que se podía y se debía hablar dadas las circunstancias, no solamente a nivel español, sino a nivel de Unión Europea. Lola. Sí, yo creo que si ahora mismo intercambiáramos los papeles, ¿no? Estoy de acuerdo básicamente en lo que habéis dicho, pero por ahondar un poco más, si intercambiáramos los papeles entre el jefe de la oposición y el presidente, diríamos que si Sánchez es el jefe de la oposición, habría ganado claramente el debate. El problema es que parece como si Sánchez estuviera ejerciendo eso de jefe de la oposición y no de presidente del Gobierno, ¿no? Como ese dar demasiada importancia a la posición que las encuestas le están dando a Feijóo es lo que creo que le hace llegar a un tono muy agrio, muy personalizado en Feijóo, de una manera que se le puede revertir en contra. Efectivamente, todo forma parte de una estrategia para movilizar, yo creo que no solo al propio votante, sino al votante de izquierda en general. O sea, aquí creo que hay como una estrategia conjunta dentro del Gobierno entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez para buscar la movilización del votante de izquierdas, y de ahí esa insistencia en su intervención de Sánchez de identificar a Feijóo
con los poderosos, con los grandes intereses económicos, hasta el punto de decir, bueno, sin el prácticamente, hasta el punto de decir que a Feijóo lo han puesto las grandes empresas, ¿no? Sí, pero fíjate, Lola, eso tienes razón, pero ha habido un tuit de Podemos, de Pablo Echenique, muy crítico con el formato del debate. Por eso he dicho Yolanda claro. Díaz y no Unidas Podemos. O sea que al no tener representación y al haber ido a un campo, digamos a una cámara, la Cámara Alta, territorial, donde Podemos no tiene representación, se han sentido preteridos porque y el foco se ha producido entre Núñez Feijóo y Sánchez y Núñez Feijóo, y eso a los socios del gobierno no les ha parecido correcto ni equilibrado, porque ellos no estaban. Hay algo interesante que han mencionado de pasada, Lola, y que me parece que ha estado muy presente en el discurso del presidente del gobierno y muy repetido, que es esto de arremeter contra las grandes corporaciones, decía él, contra las grandes empresas y de nuevo sus terminales mediáticas. Es decir, repetidamente se ha metido con los medios de comunicación y curiosamente, ya que estaba haciendo Lola esta comparación, fíjate que Yolanda Díaz no hace ese discurso. Nunca se mete con los medios de comunicación. Sí, una parte de Podemos, lo hacía Pablo Iglesias, pero no Yolanda Díaz. Efectivamente. Eso, ¿cómo? Que lo hacía Pablo Iglesias muy a menudo. Eso es, pero me parece curioso que lo haga el presidente del gobierno y sin embargo Yolanda Díaz no lo haga. Es que se han producido varias situaciones de estas curiosas, porque también escuchar a Feijóo hablar de crispación, acusar al presidente del gobierno de provocar crispación, a mí también me ha resultado curioso. Tenía además, los antecedentes del Partido Popular, y ¿no? el gran error en el casillero de haber dicho justo ayer lo del otoño del patriarca en comparación al presidente del gobierno, que a mí me parece bastante desafortunado teniendo en cuenta cuál es el contenido de ese libro, y eso que hizo ayer Feijóo y el sostenerlo y hasta defenderlo hoy, creo que le quita bastante autoridad cuando se queja de los insultos, que es verdad que los hay, pero no puedes tú responder a esos insultos con una comparación tan exagerada y brutal como es. Lejos de retractarse hoy de esa comparación, de la comparación del presidente del gobierno con un dictador latinoamericano sanguinario, hoy lo que ha hecho Feijóo, lejos de retractarse, ha sido llevarle un punto más allá diciendo, es que los dictadores, ¿cómo va a ser usted un dictador si los dictadores gobiernan sobre todo el mundo y usted no gobierna ni sobre su propio gobierno? Sí, yo creo que ahí tiene un punto muy desafortunado que, insisto, le desacredita bastante ese discurso. La definición de dictador me ha sorprendido también. De todas maneras, fijaos una cosa que hablamos mucho sobre lo que ha hecho el presidente del gobierno, cuando en realidad este era un debate planteado, pedido por el jefe de la oposición, precisamente porque se suponía que era la oportunidad de presentarse como alternativa y la oportunidad de forzar pues el estar por encima, ¿no?, del presidente del gobierno. Y yo creo que eso tampoco lo ha Pero conseguido. Lola, ¿tú estás segura que yo por lo menos no lo estoy, de que esta estrategia del PP de pedir un debate en el que las reglas estaban ya, predeterminadas? Él tenía 15 minutos y el presidente del gobierno no tenía absolutamente ninguna limitación de tiempo y por lo tanto ese formato era un formato que se sabía que era contraproducente o perjudicial para él. ¿No crees, es una pregunta retórica, no te la estoy haciendo a ti, que quizás lo que ha ocurrido hoy haya sido que le han percibido al presidente del gobierno con una energía desordenada ante una situación, problemática en las encuestas, y le han dejado, que vierta, un discurso como sobre el que estamos opinando en este momento? Pues yo tengo mis dudas. No sé si precisamente lo que se pretendía era mostrar, ese Pedro Sánchez excesivamente agrio o pasado de vueltas. Yo también, yo estoy de acuerdo contigo y añado otra cosa más, que en el formato favorece mucho a Núñez Feijóo y que puede ser un intangible que no estaba hoy en el debate. No estaba Vox, no estaba Abascal. Exacto. Él era el único líder de la oposición. No había ningún otro partido. No había nadie. De tal forma que, teniendo un poco memoria reciente, una de las claves del éxito de Juanma Moreno en Andalucía es haber conseguido que el Partido Popular sea el voto útil
del centro derecha frente al Partido Socialista, hasta el punto de, según las encuestas, consiguió arrebatar votos del Partido Socialista y frenar a Vox, lo cual quiere decir que esta estrategia de convertir también desde la Moncloa a Feijóo en el único antagonista en la oposición, yo creo que perjudicarle no le perjudica a Núñez Feijóo, sino todo lo contrario. Pero además, Fernando, y perdona, con eso termino, es que esto es la Cámara Territorial. Esta es la Cámara Territorial, de representación territorial, por lo menos teóricamente. Bueno, teóricamente, pero yo os pido... Eso es una falta de respeto institucional notable. Os pido que hagáis un ejercicio de memoria y que me digáis cuándo se ha producido un debate de estas características en el Senado. Le ha llevado Pedro Sánchez, sí, le ha llevado, con Pedro Sánchez sí, pero le ha llevado Feijóo a su terreno, que era el Senado, no el Congreso. Yo creo que sí. Lo que ocurre es que da muestra de que efectivamente, como Pedro Sánchez quiere hacer frente a las encuestas, como decíamos antes, con esta especie de dejadme a mí solo, que voy a por ellos, como era lo de un futbolista antiguo que decía dejadme solo que los arroyo, decía, ¿no? Pues algo parecido, y por eso se ha montado esta gira por España de 30 actos de aquí a diciembre, lo del Senado, lo de ayer, que en mi opinión es un acto bastante fallido en Moncloa, para precisamente ser el que se cargue en la espalda el darle la vuelta a las encuestas, por cierto, con el riesgo de convertir esas elecciones municipales y autonómicas en lo que justo no quieren los varones regionales del PSOE, que es en unas elecciones con agenda nacional. Lola. No, yo creo que la Moncloa había previsto una réplica, porque además estaba preparada y se notaba, una réplica Feijóo, pensando en un Feijóo mucho más atractivo y más incisivo, y que entonces ha resultado descompensada esa réplica respecto a lo que realmente ha sido Feijóo. De hecho, y veremos en un formato más largo si a Feijóo le va bien o le va mal, que yo creo que es de columnas cortas. Ha habido un punto muy curioso cuando el presidente del gobierno, que llevaba la réplica escrita palabra por palabra, ha parecido como molesto porque esperaba que Feijóo sacara el tema de ETA, y él tenía una réplica preparada que de todas formas no se ha saltado esa hoja, sino que le ha leído tal cual, y tenía un poco como el enfado de decir, oiga, usted me tenía que haber hablado de ETA para que yo le pudiera reprochar que me hable de ETA. Tenía Feijóo también escrita la crítica por la cogeneración, y ha llegado allí a la línea de la cogeneración y ha dicho, a ver qué digo ahora. Y ha dicho, bueno, me parece muy bien que haya rectificado. Bueno, me quedan unos minutos y quiero abordar uno de los temas, más allá del debate político, uno de los temas que me parecen fundamentales del día de hoy, y son los datos que ha puesto sobre la mesa hoy Save the Children acerca de la repetición de curso en España. Ahora que está empezando el curso, habrá muchos hijos, nietos de oyentes de Hora 25 que este curso vayan a repetir. Hoy Save the Children, con datos muy analizados de lo que sucede en España, ha determinado que España tiene la mayor tasa de alumnos repetidores de toda la OCDE, de buena parte de los países de nuestro entorno, que repetir curso no tiene por qué mejorar el rendimiento de los chavales, sino que al contrario, en muchos casos los desmotiva. Y además, y esto ya es una cosa más práctica, pero es que las repeticiones de curso le cuestan al Estado 1.500 millones de euros al año. Y ese dinero se podría invertir en contratar a muchísimos más profesores de refuerzo que pudieran apoyar a esos alumnos y evitar que repitieran. Adela Molina. En España hay una cultura de la repetición de curso. Es vista como una medida positiva, dice Save the Children, que para empezar trata de desmontar la idea de que aquí se repite más porque el nivel es más bajo que en otros países. Álvaro Ferrer, responsable de equidad educativa de la ONG, lo rebate con datos del informe PISA. Estudiantes que aprueban PISA están repitiendo en España. Podemos decir que tienen adquirido el nivel de competencia, el nivel de conocimiento básico de la educación obligatoria, y sin embargo les estamos haciendo repetir. La organización también incide en que no hay ninguna evidencia de que repetir mejore el rendimiento académico, todo lo contrario. Lejos de mejorar, de favorecer su esfuerzo y su motivación, el repetir empeora tanto el esfuerzo como la motivación para el aprendizaje. Destaca además que esta querencia por la repetición es carísima, cuesta al Estado casi 1.500 millones de euros al año, el 6% del gasto público en educación, un dinero que se podría invertir en medidas más eficaces. Podríamos pagar refuerzo educativo extraescolar en pequeños grupos a 2.217.000 estudiantes, es decir, casi la mitad
del alumnado que está en primaria y en educación secundaria en colegios públicos y concertados en nuestro país. La ONG recuerda que también afecta a la equidad porque los alumnos más pobres repiten más y eso supone más tasas de abandono que podrían prevenirse adoptando otras medidas. ¿Necesitamos un reseteo sobre este asunto, Lola? Bueno, yo creo que lo que necesitamos sobre todo son recursos para que haya más profesores de refuerzo, que es lo que realmente puede sacar a los chavales que tienen más problemas de esa situación y después poner el acento en el tema de los resultados académicos, que los últimos datos que hay creo que son de hace un par de años, cuando estábamos en pandemia, de los resultados de PISA y que daban que en ciencias y en matemáticas estábamos bastante peor, con lo cual creo que hay veces que los debates, es que estamos siempre en el debate sobre la educación, ¿no? Que se politiza también mucho. Antes decías, vamos a dejarlo político, pues me temo que no. Se politizan mucho en torno a debates sobre si los contenidos de religión, que si aquí en Cataluña con la lengua, en fin, y no vamos al meollo de la cuestión. Y con la pandemia todo esto se ha agravado. Y no está habiendo un debate sobre eso, realmente, sobre resultados académicos, sobre cómo ayudar a los chavales que tienen más problemas. Ese es el verdadero debate, poner recursos y poner medios, poner profesores, poner refuerzo. El método, aquí hacemos grandes debates sobre las leyes y después nadie se ocupa de que se apliquen. De que se financien también. José Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, perdóname que te voy a hacer un pequeño dribbling. A ver. Si yo dirigiese un periódico, abriría mañana la edición con la entrevista que le has hecho a la ministra de Justicia, porque ha dicho un par de cosas absolutamente fundamentales. La posibilidad de renovar de 2 en 2 el Tribunal Constitucional, y no en tercios, sino en sextos, es un notición, porque no se ha hecho desde el año 80, nunca. Me parece que esa afirmación es brutalmente importante, quiero decir, y compleja desde el punto de vista jurídico, y después ha habido determinadas cosas en relación con el indulto a Griñán sumamente interesantes, como darle un valor definitivo o muy importante a los votos particulares de las 2 magistradas que disienten respecto de la condena de la malversación a José Griñán. Dicho esto, que es una digresión en la que no he podido evitar, te diré que sería lo mejor: que todos los recursos que se gasta el Estado en atender a las repeticiones de curso se inviertan efectivamente en personal docente de refuerzo para evitar esas repeticiones y mejorar la calidad de la enseñanza. Garea. ¿Sobre la ministra de Justicia o sobre los suspensos? Claro, déjame explicar, porque habrá muchos oyentes que están alucinando porque vienen de escuchar el fútbol y es que hemos estado con Pilar Llop hace unos minutos. Si quieren escuchar esa entrevista que tan generosamente Zarzalejos ha elogiado, la tienen en cadenaser.com o en todas las aplicaciones de podcast. Elogio la entrevista que le has hecho. Las respuestas son más complicadas de elogiar. Bueno, Garea, venga, ¿qué eliges? Sí. ¿Qué eliges? No, sobre las repeticiones, porque creo que la información de Adela Molina creo que da en el clavo, y yo creo que no podemos pensar que en España hay más repetidores que en el resto de países por una especie de maldición. Algo está fallando para que la repetición de los estudiantes sea muchas veces el recurso que no tienen más remedio que aplicar los profesores porque no pueden tener una atención personalizada. Y creo efectivamente, como decía Lola, que el debate sobre la educación en España, como tantos otros, se centra en la parte en la que los políticos se pueden dar en la cabeza con un tema unos a otros. Es efectivamente la religión. Como la de la justicia. Ahora voy a enlazar con la entrevista. Muy bien hecho. En la justicia exactamente igual. Nadie lo enfoca como un tema de servicio público y que hay que mejorar porque todos sabemos que es un desastre cómo funciona, sino que lo centramos en aquello en lo que los políticos pueden utilizar o que les afecta directamente a los políticos. Pues en la educación pasa lo mismo, y efectivamente el tema de las repeticiones ligado a los suspensos, aquí se hizo un gran escándalo porque en esta ley de educación se facilita que los alumnos pasen de curso con más suspensos. Y es que si eso va unido a que haya profesores que de verdad controlen que los estudiantes están en condiciones de pasar de curso, a mí sinceramente me parece mucho más real y mucho más eficaz
porque las repeticiones en muchos casos lo que hace es frustrar a muchos estudiantes, lanzarlos además a la marginalidad, de decir, tú no eres capaz de estudiar y te tienes que alejar de esto. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El debate era otro. Solo al final del intercambio entre Sánchez y Feijóo saltó el asunto central que nos llevó al Senado, que no era un debate bis sobre el estado de la nación, ni siquiera un debate sobre el jefe de la oposición. La polémica sobre los grados de temperatura a los que deben de permanecer los comercios y los organismos públicos, o sobre la iluminación de los escaparates, pertenecen a sociedades acomodadas y ricas. Polemizar sobre ello haciendo política con minúscula significa no entender lo que está sucediendo alrededor. Los problemas no son siquiera el abastecimiento ni el brutal precio de la energía que afecta a todo lo demás. El problema es conseguir hacer del nuestro y de los demás países vivibles a largo plazo. Agosto no ha podido ser más aciago en términos climáticos extremos adversos. Sequías, inundaciones, temperaturas inhumanas y antinaturales. Se estima que el 15% de los fallecidos en el mundo son ya debidos a factores ambientales. Como esto va con todos, parece que no va con ninguno. Es justo al revés. La equivocación está en que miremos el dedo mientras lo importante ocurre en la luna. Este es el debate. Punto y 25. Y esta noche en el larguero, noche de análisis, tras una intensa noche de Champions. Sí, señor, Aimar, ¿qué tal? Noche de Champions con cara y cruz. Ha ganado el Real Madrid 0-3 en Glasgow, en el debut. Los campeones, los vigentes campeones empiezan ganando. Y además ha sido sin Benzema, que se ha lesionado en la primera parte. Y en la segunda parte sin Benzema, que es el gran miedo que tienen los madridistas. Cuidado, ¿cómo le pasa algo a Benzema? Pues ahí han marcado 3 goles y victoria ha salido Hazard, que ha hecho buen partido. Sí. Parece que lo de Benzema no es grave, ahora lo confirmamos. Y en el otro partido, el Manchester City, como se esperaba, ha ganado, pero ha ganado además, es que sin oposición. 0-4, 2 de Haaland, así que queda Lopetegui en una situación muy, muy delicada. Venga, te escuchamos ahora en el larguero. Hasta ahora, Aimar. Hasta ahora, Manu. Y despido también a Fernando Garea, a José Antonio Zarzalejos y a Lola García. Un abrazo, amigos. Adiós. Gracias, adiós. Hasta mañana, señores. Descansen. Hora 25, con Aimar Bretos. Lavadora inteligente, ahorra y cuida el medio ambiente. Aprovecha los Fan Days de Bosch con reembolso en electrodomésticos de todas las gamas. Solo en tiendas Euronics 121 y Milar. Bosch. Pero Blanca, qué bien te veo. ¿Qué te has hecho? Estoy yendo a Naturhaus. Llevo 4 kilos perdidos. Oh, yo también quiero. ¿Qué tengo que hacer? Pide cita ahora mismo llamando al 902 15 14 14. O si prefieres hacerlo desde casa, entra en naturhaus.es. Las consultas semanales son gratuitas siempre y te llevan los productos a casa. Entra en naturhaus.es y descubre nuestro servicio online. O llama al 902 15 14 14. Gracias a Cuideo, María atiende a mi madre todos los días de 10 a 6 y yo estoy tranquila. Contacta con Cuideo y encuentra a los mejores cuidadores. Cuideo. Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.